Eva pecaron contra Dios en un mundo sin pecado. Y lo notable del pecado de Adán y Eva fue la conducta de Adán. ¿Cómo se comportó Adán? Es asombroso que en un mundo sin pecado, en plena comunión con Dios, Adán pecó. Ahora, Adán era un hombre muy responsable. Dios le dio una responsabilidad, le dijo que labrara y guardara, cuidara el huerto. Era un buen agricultor, no hay queja respecto a eso. Vigilaba bien el jardín, cumplió bien su responsabilidad de ponerle nombre a los animales. Era fiel a Eva, por supuesto, no habían otras mujeres, pero eso es lo que se supone que siempre sea. Pero Adán fue negligente en cuidar de su mujer. Él no la instruyó debidamente, no le advirtió debidamente los peligros de la desobediencia. En el momento de mayor tentación, él no estuvo con ella. Algunos piensan que sí, él estaba allí y no hizo nada. La Biblia no aclara si él estaba o no estaba cuando Satanás estaba hablando con Eva. Probablemente él estaba y se quedó callado, o no estaba y era una irresponsabilidad. Aparentemente en la constitución masculina, porque recuérdense que en aquel tiempo no había pecado, pero ya en la constitución de Adán, sin haber pecado, había una tendencia, una limitación a no ocuparse de los detalles. Y parece ser que así somos todos los hombres, en general. El hombre suele no preocuparse de los detalles. Se preocupa de su vocación, de su responsabilidad de hacer su trabajo en la calle, lo hace bien, pero con frecuencia los varones pasan por alto lo más importante, que es su hogar, su esposa y sus hijos. Esa es una lucha masculina. Hay muchas esposas en sus casas descuidadas por sus maridos. Todo parece bien en esa casa, todo parece muy cristiano, todo funciona bien a la vista. Hay comida, hay provisión, hay buena apariencia, incluso puede haber devoción, pero hay descuido. Este fue el caso de Adán y Eva. Este fue el caso de Sara y Abraham. Abraham descuidó a su mujer. El caso de Isaac y de otros muchos en la Escritura. Eran hombres fieles, eran hombres piadosos, pero padecían este mal, del cual, varones, debemos cuidarnos. No basta con ser cristiano, venir a la iglesia, traer a la familia a la iglesia, ni siquiera basta con orar en la casa. Es algo mucho más profundo que eso. Ahora, otra cosa notable en la historia de la creación y de la relación entre Adán y Eva es que Adán no solamente descuidó a su esposa, sino que fue débil ante la influencia y los argumentos de su mujer. No la protegió debidamente ante las acechanzas de Satanás. Y luego, cuando ella ya había caído, engañada por Satanás, él se doblegó ante la insistencia de Eva. Se dejó convencer y la obedeció en lo que él no debía obedecerla. Cuando Dios lo confrontó, lo sentenció y le dijo: por cuanto obedeciste a tu mujer, maldita será la tierra por causa de ti. En la Biblia de las Américas dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Ahora, eso no quiere decir que los maridos no escuchen a sus mujeres. Las mujeres tienen cosas muy sabias que decirnos. Muchas veces ellas tienen razón en lo que nos dicen a nosotros y los hombres tenemos que escucharlas. Pero somos responsables de tener discernimiento, de tomar
la responsabilidad y el liderazgo, pero de escucharlas a ellas también en lo que ellas son sabias. Pero con discernimiento podremos saber aquello en lo que no las debemos escuchar. Adán no lo supo. Y Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, porque obedeciste a tu mujer en lo que no debías haber obedecido. Así que Adán descuidó a su esposa, luego se dejó manipular por ella, sabiendo que lo que estaban haciendo era un pecado contra Dios. Y que eso iba a destruir sus vidas. Y no solamente la vida de ellos, la vida de su descendencia, incluyéndonos a nosotros. Todo lo contrario a esto es nuestro Señor Jesucristo. Él venció la tentación. Él dio su vida por su esposa. Él cuida y sustenta en todo tiempo a su esposa. Por eso, Adán es nuestro modelo para no hacer lo que él hizo. Cristo es nuestro modelo para hacer como él hizo. Por eso Pablo dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestro modelo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra ayuda. Porque nosotros traemos en nosotros la semilla que sembró Adán en el corazón de todos los seres humanos. Pero también tenemos la semilla de Cristo. Somos renacidos en Cristo y podemos seguir la ruta de Cristo, no la de Adán. Ahora, esto que contemplamos en la historia de Adán y Eva, y el pecado de Adán y el pecado de Eva, nos muestra que una de las principales responsabilidades del marido es velar primero por su propia condición espiritual. Y debe poner atención a sus debilidades, que todos las tenemos, a nuestras peculiaridades, las peculiaridades de nuestra masculinidad. Nosotros pensamos como hombres, las mujeres piensan como mujeres, y tenemos que aprender, los maridos, las diferencias. Y tenemos que aprender a lidiar con eso delante de Dios, con responsabilidad para su gloria, para el bien de nuestra esposa, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestro prójimo. ¿Cuáles son las responsabilidades del esposo según los principios establecidos en la creación y según lo que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento? Primero, asumir el liderazgo y la responsabilidad. Cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza, no está diciendo que es el jefe, está diciendo que es el responsable, está diciendo que es el guía. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, el hombre ya no va a depender del papá ni de la mamá, él va a tomar el liderazgo. Segundo, el marido no solamente debe asumir el liderazgo y la responsabilidad, debe hacerlo amando a la esposa. Debe amar a la esposa. Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Amar a la esposa, responsabilidad del esposo. Amarla por causa de Dios. Primero amar a Dios. Si tú no amas a Dios, primero no vas a poder amar a tu esposa adecuadamente. Si pretendes amar a tu esposa descuidando a Dios, deshonrando a Dios, desobedeciendo a Dios, últimamente le vas a hacer daño a tu esposa. Debe amar a su esposa, pero primero debe amar a Dios. Debe amar a su esposa por causa de Dios. Debe amar a su esposa como Cristo amó al Padre, como Cristo ama a su iglesia. Debe amarla con un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tercero,
El marido no solamente debe asumir el liderazgo y la responsabilidad, el marido no solamente debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, sino que el marido, dice el apóstol Pablo, debe sustentar, proveer y cuidar de su esposa. Dice Efesios 5, 28, 29, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Cristo no solo se entregó por la iglesia, sino que la sustenta, la cuida. Y nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. De la misma manera, el marido debe sustentar, proveer y cuidar a su esposa. Estos principios nos dicen que el hombre tiene que guiar, hacerse responsable como cabeza, porque eso es lo que es ser cabeza. El hombre es cabeza. Para bien o para mal, el hombre es cabeza. Hombre, tú vas a ser cabeza aunque tu mujer tome el control de tu casa. Y eso quiere decir que vas a ser una mala cabeza. Se puede ser mala cabeza o buena cabeza, pero nunca vamos a dejar de ser cabeza los hombres, porque Dios lo estableció. No es que tenemos que ser cabeza, es que somos cabeza y tenemos que actuar como tal. Esa es la responsabilidad del varón. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre deja al papá y a la mamá y asume el liderazgo. Asume la responsabilidad de amar, de proveer, de sustentar, de cuidar, de dirigir. Así que el hombre deja a su padre y a su madre, según el libro de Génesis y según lo dice Pablo nuevamente en Efesios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Para qué? No es solo para ir a vivir con su mujer, no es solo para compartir la cama, no es solo para compartir el techo, la comida, no es solo para tener hijos con ella, no es solo para estar juntos, es para dirigirse juntos hacia Dios, es para buscar la gloria de Dios, para buscar servirle, buscando servir y amar al prójimo por amor a Dios. O sea, los matrimonios son una de las herramientas divinas para Dios avanzar su reino, para Dios glorificar su reino, su nombre, para hacer avanzar su iglesia, para sustentar su iglesia. Las iglesias firmes son vitales las familias firmes son vitales para la iglesia. Para eso deja el hombre a su padre y a su madre. Y esto lo tiene que hacer, dice Pablo, amando a su esposa, no con cualquier clase de amor. No con un amor sentimental, no con un amor mundano, centrado en sí mismo, no con un amor terrenal, sino con el amor con que Cristo amó a la iglesia. Un amor de sacrificio, un amor de servicio, de entrega, de compromiso perpetuo, permanente, continuo, un amor de afectos tiernos, como Cristo es tierno con su iglesia, un amor de absoluta intimidad, exclusivo, sin intromisiones, sin infidelidad. Así es el amor de Cristo, y así debe ser tu amor, varón, para con tu esposa. La unión y el amor entre un esposo y una esposa es como la unión de un cuerpo con su cabeza. Hace de dos personas una sola, inseparables. Tú no puedes quitarle la cabeza a una persona y esa persona sigue viviendo. No, se muere. Son inseparables para que haya vida. Dependen una de otra. Son perfectas si están unidas, inservibles si se separan. Un matrimonio no funciona, aunque estén viviendo juntos, si el hombre y la mujer
no temen a Dios, no conocen a Dios, no obedecen a Dios. Muchos matrimonios hoy día tienen que arrepentirse, pedirle a Dios perdón, misericordia, ayuda, súplica. Tienen que buscar a Dios, buscar los principios bíblicos, buscar ayuda, buscar consejo. Muchos en la iglesia. Y todos necesitamos de la gracia de Dios, hermanos queridos. Esto requiere mucha sabiduría, profundo respeto e integridad por el valor de tu esposa como una mujer. Se requiere mucha delicadeza, sensibilidad, dice Pedro, como a vaso más frágil. Nunca olvidando que hay que honrar a la mujer y compartir con ella como una hermana en Cristo, como a una coheredera de la gracia de la vida, dice Pedro. El matrimonio debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia y el de la iglesia por Cristo, la sujeción de la iglesia por Cristo. El marido debe manifestar por su esposa sacrificio, guía, liderazgo, provisión, instrucción y cuidado. No debemos de hacer como Adán, la mujer que tú me diste. No debemos decir, usted porque no conoce a mi mujer. Dios la conoce, hermano, tú la conoces. Y ciertamente ella puede ser difícil. Pero es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Y tenemos la gracia de Dios. Y no creas que tú eres fácil tampoco. Maridos. Cuando pensamos en esto nos damos cuenta de la gran demanda, la gran responsabilidad que todo esto implica. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, estoy hablando con los hombres ahora casados, y también con los no casados, que tienen que aprender estas cosas para su futuro matrimonio. Cuando nos vemos a nosotros mismos, la pregunta es, ¿quién es suficiente para estas cosas? Y la respuesta es, en nosotros mismos no somos suficientes. Nosotros nunca, con nuestras propias fuerzas, nunca podremos amar como Cristo. Siempre de una o de otra manera fallamos como líderes. Actuamos sin sabiduría, sin sensibilidad, deshonramos muchas veces a nuestras esposas, actuamos rudamente o les damos mal testimonio de nuestro cristianismo a nuestras propias mujeres. Y ellas lo saben, hermano, porque después de todo, ¿quién conoce nuestros pecados, debilidades y errores más que la mujer que vive con nosotros? Para los casados. Y aquellos que no están casados o casadas, así va a ser cuando estés casado. Pero si somos puros de corazón, sinceros en nuestra lucha contra el pecado, si sabemos arrepentirnos cuando pecamos, Dios nos dará su cobertura, su suficiencia y su gracia para salir adelante. Y si por la gracia de Dios nuestra mujer es piadosa, conoce su posición y responsabilidad, tendremos el apoyo de ella. Las mujeres son llamadas a ser ayuda idónea de su esposo, aún en sus debilidades, aún en sus pecados. No pasando por alto sus pecados, pero aprendiendo a perdonar y aprendiendo a apoyarles. Y aprendiendo a reprenderles cuando es necesario. Ahora, esto nos lleva a nuestra segunda consideración. Las responsabilidades de la esposa. Ya hablamos de las responsabilidades del esposo, hablemos de las responsabilidades de la esposa. Dios creó a la mujer porque vio a Adán que no era bueno que estuviera solo. Porque Dios creó a los seres humanos para estar acompañados. Esa es la naturaleza de todos los seres humanos. Todos necesitamos compañía. Y hermanos y hermanas, yo entiendo, yo lo sé, todos lo sabemos. Vivimos en un mundo caído. Y pasan cosas trágicas, cosas terribles en los hogares. Hogares destruidos, divorcios, infidelidad, adicciones, abusos,
¿Cuántas mujeres solas? ¿Cuántos padres sin hijos? ¿Cuántos hogares rotos? Muchos de nosotros venimos de ellos. Lo sabemos por experiencia, yo lo sé por experiencia. Y Dios en su misericordia me convirtió muy joven y comenzó a enseñarme estas cosas que penosa y lentamente las he tenido que ir aprendiendo. Y así cada uno de nosotros, penosa y lentamente, pero con la mirada puesta en el Señor, tenemos que aprenderlas para establecer hogares firmes, sólidos, matrimonios sólidos. Pero Dios creó al hombre, al ser humano, hombre y mujer, para estar acompañados. La soledad es dura, la soledad no es constructiva. Por supuesto, hay excepciones. Hay personas que no nacieron para casarse, no se van a casar. O parejas que no van a tener hijos, no lo pueden hacer, no los han tenido por diversas circunstancias. Pero en términos generales, como regla general, el hombre y la mujer no deben estar solos. De manera que debes de buscar sabiamente, piadosamente, activamente y orar para que el Señor te provea una esposa, un esposo, si no lo tienes. Como ya dije, en la providencia de Dios y por causa de este mundo caído, no siempre las cosas son como deberían. Pero usualmente los hombres, si están solos, no tienen toda la motivación ni el apoyo necesario que una mujer brinda para construir, para avanzar hacia mejores metas. Las mujeres le dan un impulso a los hombres muy importante. Primero, le dan hijos, y eso es una gran motivación. Y luego su compañía y la responsabilidad de velar por ellas y de amarlas, eso es una gran motivación. Eso requiere que un hombre busque un mejor vehículo, una mejor casa, un mejor lugar donde estar, un mejor trabajo, una mejor provisión. Claro, eso, así es como Dios lo diseñó, y así tiene que ser. Dios puso a la mujer como una ayuda idónea. Por ejemplo, un hombre solo no puede procrear. Es posible tener hijos sin una esposa. Además, hermanos, la vida de un hombre sin la mujer no tiene la plenitud, el color, la vitalidad que le agrega una mujer a la familia. Un pastor amigo mío, muy veterano, un hombre de muchos años de casado, muchos años de casado, me dice: hermano, mi vida sería muy triste sin mi esposa. Con mi esposa yo me divierto mucho. Y es verdad. Qué bendición tener una compañía, hermano. Pero es una batalla también. Es una batalla. Ciertamente la vida con una mujer trae complicaciones al hombre, pero trae más bendiciones que complicaciones. Porque Dios dotó a las mujeres con la capacidad de ser ayuda idónea. Es decir, la mujer es idónea para el hombre porque reúne todas las condiciones necesarias para que junto al hombre se realicen a través de ellos, unidos, los propósitos de Dios. El hombre no puede solo, necesita una ayuda idónea. Y Dios dice que esta ayuda idónea es la mujer, la esposa. La mujer fue creada para complementar al hombre y juntos cumplir el propósito de sojuzgar y enseñorearse de la tierra para la gloria de Dios, de servir al reino de Dios. El propósito del matrimonio es servir al reino de Dios, cumplir los propósitos de Dios. El matrimonio no es para ser felices, hermanos, hermanas. El matrimonio lo hace feliz a uno en muchos aspectos, pero la verdadera felicidad solo la da el Señor, no el matrimonio. Los hijos le dan felicidad a uno, pero ellos no son la fuente de la felicidad. La esposa le da felicidad a uno, pero ella no es la fuente de la felicidad, ni viceversa, el marido tampoco, ni el trabajo, ni nada en esta tierra, solo Él.
y solamente viviendo bajo su voluntad, amándolo a Él sobre todas las cosas. Ahora, para los hombres y mujeres solteros, aquí o donde quiera que estén escuchando, oren, háganse amigos santos de muchos hermanos y hermanas, porque allí, entre ellas, puede estar su esposo o su esposa. Repito, háganse amigos santos, sanos, de hermanos y hermanas. Busquen activamente casarse, oren, no evadan esto. El Señor dice: el que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia del Señor. Es una bondad muy grande encontrar una esposa. Sobre todo, por supuesto, si la mujer entiende su papel. Si entiende su papel, ya va por buen camino. Si no lo entiende, está extraviada y va a cometer el pecado de Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio su entorno, les dio su territorio, que era el jardín que se encontraba en el Edén. Lamentablemente lo perdieron. Pero su vida allí, antes de la caída, sirve como modelo para las mujeres, de cómo Dios espera que las mujeres actúen, qué lugar ocupan, qué principios deben guiar a las mujeres. Antes de la caída, Dios dotó a la mujer con ciertas virtudes, le asignó un papel definido y estableció ciertos principios para que se condujera por esos principios. Claro, la mujer, al igual que el hombre, siendo criatura, tenía limitaciones, porque solo Dios no tiene limitaciones. No había pecado, pero la mujer tenía limitaciones, que el hombre habría de cubrirlas, y viceversa. Y ambos debían de confiar en Dios para luchar contra esas limitaciones, para que esas limitaciones no se convirtieran en pecados. Y de estas cosas debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender de las virtudes que Dios le dio al hombre y a la mujer en el huerto y de las limitaciones que ellos tenían. Porque esas limitaciones de Adán se convirtieron en debilidades, y de esas debilidades se aprovechó Satanás para hacerlos pecar. Todos tenemos limitaciones y debilidades, y de eso se va a aprovechar Satanás para querer destruir tu matrimonio, tu vida espiritual. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, pero no eran dioses, eran humanos. Veamos, hermano, el papel, la posición y el papel de la mujer de acuerdo al relato de la creación. Y hermanas, mujeres, pongan atención, pues esto es fundamental para ser ayudas idóneas en su hogar y construir una familia centrada en Cristo, o criar a sus hijas en el futuro, o prepararse para un futuro matrimonio, o aprender por qué falló quizás tu matrimonio en el pasado, y prepararte por si acaso el Señor quiere rehacer tu vida matrimonial. Veamos lo que la Escritura nos dice acerca de las mujeres. Primero, la mujer fue creada a imagen de Dios, igual que el hombre. Es decir, que la dignidad de la mujer es la misma que la dignidad del varón. La mujer no es inferior en absolutamente nada al hombre. Es diferente en su constitución, tiene un diferente papel en la familia, pero es igual en dignidad. Segundo, la mujer es indispensable. El Señor le dijo al hombre y a la mujer: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El hombre no podía fructificar solo, necesita a la mujer. Es indispensable. No solamente necesita a la mujer para procrear hijos, necesita a la mujer para crear hijos y educarlos en disciplina y amonestación del Señor para gloria de Dios. Un hombre solo criando hijos es muy difícil y crea un gran vacío. Al igual que una mujer sola criando hijos es muy difícil y crea un gran vacío, que el Señor lo puede llenar en su providencia, y Él lo hace.
pero se hace doblemente difícil. Porque vivimos en este mundo caído de pecado. Pero hermanas que han creado o están criando hijos solas, no se desanimen. El Señor les va a dar gracia. Les ha dado gracia a muchas de ustedes para hacerlo, a pesar de todas las limitaciones. Pero cuánto debemos de anhelar y cuánto debemos de orar por hogares bien establecidos, bien integrados, y aquellos que tienen todavía su esposa y su esposo y tienen la oportunidad de hijos pequeños, tomen estos principios en su vida, aplíquenlos, obedezcan, disciplínense, sean obedientes y Dios honrará eso. La desobediencia Dios no la honra, pero si ustedes honran estos principios, Dios los honrará a ustedes. Dios honra a los que le honran, y los que no le honran serán tenidos en poco, dice la Escritura. Así que la mujer fue creada a imagen de Dios como el hombre, es decir, igual en dignidad, es indispensable. Tercero, ella está incluida en el mandato del dominio. Cuando Dios dijo sojuzgar la tierra, señorear, la incluyó a ella. Ella también fue llamada y capacitada para sojuzgar y enseñorearse. Es decir, la mujer es capaz de hacer lo mismo que hacen los hombres. Quizá físicamente no, pero en términos generales, la capacidad de las mujeres, hermano, es asombrosa. Muchas veces más asombrosa que la de los hombres. Pero no pueden solos, ni el hombre ni la mujer. Se necesitan mutuamente. De manera que cuando la Biblia dice que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil, no está diciendo que ella es inferior, no está diciendo que ella es más débil o que es menos capaz o menos valiosa. Lo que está queriendo señalar es que su constitución es diferente, es más delicada, más sensible, más perceptible. Pero eso no indica incapacidad o inferioridad, lo que indica es que tiene un papel diferente. Y complementa al hombre para que puedan avanzar. Pedro dice, vaso más frágil. Él dice, como vaso más frágil. No dice vaso más frágil, dice como vaso más frágil. El punto es que hay que saber tratar a la mujer. Eso es lo que Pedro le está diciendo a los hombres, que sepan tratar a sus mujeres. Eso se aprende, queridos varones. A veces se aprende a través de experiencias difíciles, pero se aprende principalmente obedeciendo la palabra de Dios. Se aprende arrepintiéndonos cuando pecamos contra nuestras esposas. Se aprende en medio de la batalla, pero tenemos que aprender a tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Cuando Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, hizo a una mujer y se la trajo al hombre. Es la voluntad de Dios traerle una mujer al hombre. Cuando Adán la vio, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en Génesis capítulo 2, en los versos 24 y 25, se explica por qué es que la mujer es idónea. La palabra idónea quiere decir adecuada. Es adecuada. Hay una fuerza imprescindible que el hombre necesita. Génesis 2:24 dice, el hombre se unirá a su mujer. Esto implica que van a hacer compañía, se van a hacer compañía el hombre y la mujer, ayuda mutua, se unirá a su mujer. Luego dice, serán una sola carne. Esto implica intimidad sexual y capacidad de reproducción. Serán una sola carne. Se refiere a la intimidad sexual. Dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Esto implica apertura, cercanía, sin restricciones. Apertura física, emocional, espiritual, social. No hay nadie más cercano a un hombre que su esposa. Ahora, la mujer fue creada y como criatura, ya lo dijimos, tiene sus limitaciones. Y Satanás se aprovechó de esas limitaciones.
¿Cuáles son las limitaciones de las mujeres? Atención, hermanas, para que ustedes identifiquen sus propias limitaciones, porque a veces nuestras limitaciones nosotros no nos damos cuenta de ellas, así como los hombres no se dan cuenta de sus limitaciones, las mujeres tampoco. Por eso es que David decía, los errores, ¿quién los comprenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Tenemos nuestros pecados y no nos damos cuenta. Las limitaciones de las mujeres son, y lo vemos desde Eva, su tendencia a la independencia, un sentimiento de suficiencia y capacidad sutil, porque la mujer es suficiente y es capaz, pero tiene que estar en la posición establecida por Dios para poder ejercer esa suficiencia y esa capacidad, porque si ejerce la suficiencia y su suficiencia y su capacidad fuera de la voluntad de Dios, se vuelve una feminista tremenda, poderosa. Las feministas son muy poderosas, hermanos, tienen el mundo de cabeza, los hogares de cabeza, han destruido hogares, han destruido conceptos, han destruido hijos, por la capacidad que la mujer tiene. Pero tienes que entender, hermano, que esa capacidad que Dios te ha dado no es base para la independencia, la autosuficiencia fuera de la voluntad de Dios. Así que esta es una limitación de las mujeres, el no percibir que esa capacidad que tienen no debe ser independiente ni autosuficiente. Tienen que estar sujetas a Dios y a sus maridos. Segundo, otra debilidad femenina es la sensibilidad emocional de las mujeres, que las hace susceptibles al engaño, las hace susceptibles a esos poderosos sentimientos emocionales. Eva respondió a los argumentos de Satanás de manera lógica, pero no con la lógica de Dios. No con la lógica de su soberanía, de su autoridad, de su santidad, sino con la lógica de su mente. Y Satanás supo manipular la mente de Eva. Hizo uso de sus emociones. Aquella era una lógica equivocada, fuertemente influenciada por las emociones. Las mujeres son fuertemente influenciadas por las emociones, más que los hombres. Cuando ella escuchó que podían ser como dioses, sabiendo el bien y el mal, sus emociones y su mente cambiaron y comenzó a ver el fruto prohibido de manera diferente a como Dios dijo que era. Dios dijo morirá, Satanás dijo no morirá, y ella se dejó convencer. Una vez que la mujer creyó la mentira, vio el fruto diferente, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Esto es vanagloria, arrogancia de la vida. Lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 16. Y entonces ella pensó que podía alcanzar esa sabiduría y pensó que esa sabiduría no era solo para ella, debería de ser para su marido también. Así que ella le ofreció a su marido. Ella debió haber pensado que esto iba a ser su matrimonio más pleno, más completo, se lo ofreció al marido. Pablo dice que ella fue engañada. Ella incurrió en esta transgresión porque fue engañada. Eso dice Pablo en 1 Timoteo 2:14. Y así, engañada, convencida de lo que estaba haciendo, pues convenció a Adán para que comiera. Es un misterio, hermano, que un día sabremos allá en el cielo. ¿Cómo fue que Eva, qué argumentos usó Eva para convencer a Adán? ¿Qué hizo? ¿Lloró, rogó, se enojó, lo amenazó? ¿Qué hizo? Algo hizo que lo convenció. O quizás se puso muy cariñosa, lo que sea. Pero algo hizo que lo convenció. Pero sobre todo fue la tendencia, o la mezcla por lo menos, de la tendencia del hombre de descuidar los detalles de la familia y el descuido y la sensibilidad de la mujer respecto al hogar. Y él no supo soportar esta influencia. Por eso es que Dios sentenció a Adán y le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer. Pablo dice, Adán no fue engañado, la mujer fue engañada.
El hombre no, el hombre sabía lo que estaba haciendo. Por eso Dios lo hizo responsable. En el libro de Proverbios hay varias indicaciones de la habilidad natural de la mujer para presionar, argumentar y persuadir. Si la mujer no somete esa capacidad que tiene de presionar, de argumentar, de persuadir, las mujeres son muy persuasivas. Cuando un hombre y una mujer entran en argumento, usualmente la mujer gana, porque ella recuerda más detalles, porque ella es más precisa, más emocional. El hombre se le olvidan las cosas y no le pone tanto énfasis a las cosas. Y la mujer debe ser cuidadosa porque esa habilidad que tiene debe ser para bien. La mujer sabia edifica su casa, la necia con su mano la destruye. Jueces 16 nos habla de una mujer que convenció a un hombre muy poderoso llamado Sansón, Dalila. Dice que ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y así lo doblegó, dormido sobre sus rodillas. Un hombre carnal con una mujer impía. Si tú eres un hombre carnal, vas a caer ante la impiedad de la mujer impía. Proverbios 30, versículos 18-19, escuchen lo que dice. 3 cosas son ocultas y aún no sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, no sé para dónde va. El rastro de la culebra sobre la peña, se pierde. El rastro de la nave en medio del mar, se desaparece. Y el rastro del hombre en la mujer. Las mujeres pueden hacer cambiar a los hombres de una manera extraordinaria, para bien o para mal. Proverbios 21:9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Mujer, pregúntate, ¿eres tú una mujer rencillosa? Y la Biblia repite eso varias veces, como una advertencia para las mujeres. Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Es decir, cuando una mujer comienza la rencilla y comienza aquella argumentación, no hay manera de detenerla si ella no se detiene a sí misma en el temor de Dios. Y puede arruinar un matrimonio. Bueno, eso es lo que hizo Eva. ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. Los detalles no lo sabemos, pero lo hizo. Mujeres, cuiden su conducta delante de Dios, delante de sus esposos. Así que si buscamos un hogar centrado en Cristo, tenemos que vigilar esto. Si se junta un hombre que no vigila sus debilidades con una esposa que tampoco vigila sus debilidades, y el hombre descuidado con una mujer argumentativa o que presiona, va a ser un desastre. En el mundo le llaman incompatibilidad de caracteres. Claro, eso lo traemos todos. La incompatibilidad de caracteres la traemos desde nuestro nacimiento. Se llama pecado. Y solamente la gracia de Dios nos puede conducir para que nosotros venzamos eso. Así que, hermanas, tienen que cuidarse de ese sentido de autosuficiencia. Dios las ha dotado a ustedes de gran suficiencia, pero deben someter esta suficiencia a la palabra de Dios y a una autoridad establecida por el Señor. En el caso de las solteras, son sus padres, o pueden ser sus pastores si sus padres no están. En el caso de las casadas, es su esposo. Tiene que actuar sabiamente, no estar solamente cuidando lo externo. Dice el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 22. Escuchen esto: zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa apartada de razón. Qué manera más gráfica de describirlo, ¿no? Zarcillo de oro en la nariz de un puerco. ¿No se imaginan ustedes un puerco con un anillo de oro costoso de miles de dólares? Así es una mujer que luce bien, hermosa, que se viste para provocar, apartada de razón.
Y aquí hay otro aspecto importante, hermanos, la modestia en el vestir. Hermanas, la modestia en el vestir, la manera en que ustedes se visten, tanto las solteras como las casadas. Tengan cuidado cómo se visten. Nunca lo hagan para provocar, y en muchas ocasiones las hermanas no pretenden hacer eso, pero lo hacen por la manera en que se visten. O nuestras hijas, los padres deben de controlar la manera que se visten sus hijas, el largo de sus faldas, el talle, el escote, ese tipo de cosas. Son muy sutiles. Pueden ser un descuido. Para el hombre puede ser un descuido, para la mujer también. Debemos ser muy cuidadosos, porque zarcillo de oro en la nariz del puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Dice Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es carcoma de los huesos. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Marido, si tú quizás estás pensando ahora, mi mujer no es virtuosa, piensa, ¿eres tú obediente a Dios? ¿Le pones atención a tus pecados y debilidades? ¿Eres rudo? ¿Eres desconsiderado? Quizás has descuidado a tu esposa y ella está reaccionando. Nuestro llamado es amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Pero las hermanas son responsables también. El matrimonio es algo muy, muy delicado, hermanos queridos. Así que el llamado divino a la mujer para que se sujete a su marido no es porque sea inferior, es para que pueda ser ayuda idónea y no una gotera continua. Una mujer rencillosa, una feminista autosuficiente que compite con su marido, va a destruir su casa. Noten, las mujeres casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Y la Biblia dice a sus maridos, no dice a todo hombre. Hermanos, yo he oído varones en la iglesia que le dicen a las hermanas que no son sus esposas, sujétese, hermana. No, la hermana no se tiene que estar sujetando a todos los hombres. Ni el marido le debe decir a la mujer que se sujete. La mujer se tiene que sujetar. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. La Biblia no dice, maridos, sujeten a sus mujeres. No dice eso la Biblia, ¿verdad? No dice la Biblia, maridos, hagan que sus mujeres se sujeten. No, dice, maridos, amen a sus mujeres. Y a las mujeres le dice, mujeres, ustedes, sujétense. El mandato es a las hermanas. Ellas son las que tienen, por amor al Señor, en obediencia y ayudadas por la gracia, tienen que sujetarse. ¿Cómo? ¿Cómo se deben sujetar? Con una conducta casta y respetuosa. Así dice Pedro. Una conducta casta y respetuosa. Y con Y, no con I latina. Y respetuosa. Con un atavío interno del corazón, en el incorruptible ornato. La palabra ornato quiere decir limpieza, belleza. Con el atavío interno del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible, es decir, fácil de tratar, no difícil, no rebelde, no reaccionario, afable, apacible. Afable quiere decir cordial, agradable, amable. Apacible quiere decir manso, moderado. Así debe ser la actitud de la mujer. Y Pedro dice eso respecto a las mujeres que tienen maridos inconversos, pero se aplica a todos, a todo caso. Estas son las responsabilidades de la mujer. El hombre es responsable, grandemente responsable. La mujer es responsable. Somos responsables delante de Dios. Somos responsables para su gloria. Algo muy, muy breve respecto a los hijos, de lo cual hablaremos posteriormente. Niños, ustedes deben ser obedientes a sus padres. Amar a sus padres.
Nadie los ama como sus padres. ¿Ok? Si ustedes son obedientes a sus papás, Dios los va a bendecir. Si ustedes son desobedientes, Dios los va a castigar. Dice la Biblia: hijos, honrad a vuestros padres. Ahora, esto supone que los padres deben de enseñarle a sus hijos a honrarlos. ¿Dónde van a aprender sus hijos a honrarlos si ustedes no les enseñan? Son ustedes padres los que les tienen que enseñar. Deben criarlos con la disciplina y la amonestación del Señor. Deben enseñarles a venir a la iglesia, que cuando vienen a la iglesia vienen a algo sagrado. Es cierto que cuando están pequeños no siempre entienden y no van a entender, pero ellos pueden entender que aquí es un lugar especial, diferente. Aquí no es un lugar para traer juguetes, no es un lugar para venir a jugar. Eso lo pueden hacer después. Es un lugar para venir a poner atención a la palabra de Dios. Niños, este es un lugar santo, es un lugar bendito. Aquí hay bendición de Dios para ustedes, para papi, para mami, para todo en su casa, para todos en su casa. Así que los padres deben criar con disciplina y amonestación del Señor, con sabiduría bíblica, en el temor de Dios, sin excusas, sin retrasos, sin protestas, y deben de enseñar a sus hijos a obedecer también, sin excusas, sin retrasos, sin protestas. Padres, no amenacen a sus hijos. Cuando los amenacen, cumplan la amenaza, y que sea una amenaza sabia, prudente, bíblica. Porque hay padres que están amenazando a sus hijos continuamente y nunca hacen nada. Entonces los muchachitos saben que los están regañando, pero que nada va a pasar, nada va a pasar. De esto seguiremos hablando posteriormente, hermanos queridos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia, porque nos ha llamado a algo muy precioso. La fuente de la felicidad está en Dios, pero Dios usa medios para que esa felicidad fluya en nuestras vidas. Y uno de los medios más poderosos es la familia, el matrimonio, los hijos. Y con los hijos, la familia, la iglesia, la comunión con nuestros hermanos, nuestros amigos, porque con nuestra familia, nuestro hogar, le hacemos bien a otros, bendecimos a otros, fortalecemos la iglesia, honramos a Dios, llevamos adelante la obra de Dios, el reino de Dios, y crecemos espiritualmente y en todo sentido. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por nuestras familias. Gracias por las esposas, por los esposos, por los hijos. Gracias por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que han tenido que luchar con situaciones domésticas, familiares, matrimoniales, difíciles, que han visto por tu providencia, por circunstancias, rotos sus matrimonios o sus familias, y sin embargo tú les has ayudado. Tú estás con ellos y estarás con ellos, Señor. Provee aquello que ha quedado roto, sánalo, dale gracia. Y aquellos, Señor, que tienen sus familias integradas, dale la gracia para preservarlas. Ayúdanos a los esposos, a las esposas, a honrar tu nombre, a glorificar tu nombre, a los solteros, para que encuentren en su momento, en su lugar, ese hombre, esa mujer piadosa, con la cual puedan honrarte, servirte y disfrutar de las bendiciones y la felicidad que tú nos traes a través del matrimonio y la familia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermanos queridos, por favor.